Saludos y bendiciones. Espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta temática del día de hoy. ¿Ok? Dando seguimiento a todo lo que es referente a la corriente eléctrica. Y hoy vamos a ver un tema importantísimo como la ley de Ohm. ¿Ok? Cuando hablamos de la ley de Ohm, hablamos de la resistencia eléctrica, que incluso en el tema anterior estuvimos tocando algo sobre esto de la resistencia eléctrica, ¿no? Se denomina resistencia eléctrica, eso se escribe con R mayúscula, que corresponde a una medida de la oposición que presenta un elemento del circuito al flujo de la corriente. ¿Ok? Es decir, cuando hablamos de resistencia eléctrica estamos hablando a algo que hace como una oposición para que la corriente eléctrica no pase de manera normal. ¿Ok? Ya vamos a estar explicando un poco mucho mejor esto, ¿no? Con algunas imágenes. Esta relación le permite concluir que en un conductor existe una proporcionalidad directa entre la diferencia del potencial y la intensidad de corriente que lo recorre, ¿no? Que por donde está pasando. Dicha conclusión se conoce como la ley de Ohm. ¿Okay? La ley de Ohm está establecida por medio de esta fórmula que dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad de corriente, ¿no? En nuestro mover diario hemos conocido sobre la corriente eléctrica, pero cuando hablamos de la corriente eléctrica o hablamos de la intensidad de la corriente eléctrica, tiene que ver con el amperaje, que ya lo estudiamos, que en este caso es I en la fórmula. Y el voltaje también conocemos sobre él. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro hogar entra una cantidad de 220, del cual él se distribuye en paralelo. ¿Ok? Más adelante vamos a conversar eso de paralelo. Entra en paralelo a nuestro hogar y se distribuye por nuestra casa, ¿ok? En 110 cada extensión, ¿no? Entonces, si entran en dos extensiones en paralelo, ¿ok? Por eso es que nuestros aparatos utilizan un voltaje de 110 voltios, ¿ok? Tienen una capacidad para 110. Y si usted hace instalaciones de aparatos domésticos que utilicen 220, entonces esas dos extensiones en paralelo se unen, o se unen, no, hacen una conexión para que este aparato doméstico, como los aires acondicionados de alta capacidad, ¿ok? Donde se habla de toneladas, puedan utilizar 220, ¿no? ¿Ok? Pero en todas nuestras casas tiene una entrada de 220, ¿no? Y del cual en nuestros tomas corrientes, ¿ok? En donde conectamos, vamos a decir así, nuestros aparatos electrodomésticos, como el computador, como las luces, como la licuadora, el televisor, ellos tienen conexión de 110. ¿Ok? Ahora, hay algo que no se habla mucho, que es la resistencia. ¿Ok? Y la resistencia eléctrica que está dada por ohmio y que lo estudiamos en la clase anterior, la resistencia de ellos, ¿no? Aunque cada computador, cada cargador, cada licuadora,
Cada instalación eléctrica tiene resistencias para regular el paso de la corriente, ¿ok? El paso de la corriente. Ya que a pesar de que en ellos entran 110 es la fuente, pero nuestros aparatos no todos utilizan 110 voltios. Entonces, existen las resistencias que regulan el paso de la corriente que realmente se necesita. ¿Okay? Entonces, el voltaje simplemente es la fuente de energía, es la fuente que se mantiene ahí inyectando, pero resulta que cada aparato, cada circuito debe tener su resistencia eléctrica. Por esa razón, ¿ok? De pronto nuestros cargadores de celular no sirven para cargar un computador o para conectar un computador y cargar la pila de nuestra laptop, ¿ok? Entonces, incluso hay celulares que los cargadores no son iguales y no le sirven a otros celulares. Sin embargo, bueno, a nivel internacional la tecnología ha tratado de ponerse de acuerdo y tratar de unificar, ¿no? Estos criterios, ¿no? Pero bueno, el capitalismo y toda esta situación del mercado, de la competencia del mercado, hace que algunas empresas no quieran negociar sobre esta situación. Y bueno, te venden un celular donde viene para un cargador específico y si no compras y se te daña el cargador, por decirte algo, tienes que comprar el cargador de ese modelo de esa forma porque si no, no vas a poder, no vas a poder cargar tu teléfono. En las líneas celulares, la tecnología celular ha tratado de llegar a acuerdos. Pero fíjate bien que en la tecnología de las laptops o de los computadores y dispositivos de mini laptop y laptop no han podido tener esos acuerdos. Y mire a ver, si usted tiene una laptop, tiene tres laptops de diferentes modelos, fíjese bien que su cargador o su cable es posible que no le sirva a la otra laptop o al otro dispositivo. Y ese es el problema, ¿no? Del mercado egoísta, ¿ok? Mercado egoísta. Así le podríamos llamar, ¿no? Por eso es que no debemos caer en esto del consumismo. Eso es lo que el mundo quiere, que nosotros estemos en eso del consumismo, ¿no? Y tenemos que ser esas personas que queramos cambiar y dar nuestra opinión, ¿no? Yo soy un crítico sobre este tipo de situaciones de la tecnología, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? De los que hemos estudiado con aquellos que no quieren estudiar o no han querido estudiar, ¿no? Entonces, bueno, él ve la diferencia de voltaje y la intensidad de corriente que se mide en amperaje. ¿Okay? El amperaje, quiero decir esto que es importante, nosotros no pagamos electricidad o no nos cobran la electricidad por el voltaje. No, todas las casas reciben una extensión de 220. Pero lo que se consume es el amperaje. Eso es lo que se consume. ¿Okay? Y ese es lo que podemos evidenciar en nuestro recibo o en nuestra factura de todos los meses para poder pagar. ¿Okay? Entonces vamos a ver de pronto algunos aspectos sobre esto. Por ejemplo, ahí tenemos la fórmula que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad.
La tecnología y la educación y la enseñanza de la ley de Ohm siempre ha invitado este modelo. A mí no me gusta mucho, porque resulta que es un modelo que hay que aprenderse de memoria. Y al aprenderse de memoria, eso se puede olvidar. Les recuerdo que todo lo que tratamos de grabar en nuestra mente, si no es procesado bajo una demostración, eso se olvida. ¿Ok? Ahora, si guardamos solamente por guardar, por un requisito que tengo que guardar para una tarea o para un examen, y simplemente lo estudio por estudiar, eso no va a mantenerse en la mente. Sin embargo, hay mucha gente que le ha resultado y lo voy a exponer a ustedes para ver si a ustedes les gusta, ¿no? Pero si ustedes me preguntan, me voy a regresar otra vez acá. La fórmula igual a voltios sobre la intensidad. Si yo quiero calcular la intensidad, utilizo un cálculo demostrativo de despeje, que lo aprendimos desde sexto grado cuando despejábamos ecuaciones. ¿Ok? La intensidad está dividiendo, pasa multiplicando, y después R está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Ok? Y listo. Si quiero despejar el voltaje, está fácil porque simplemente la intensidad que está dividiendo pasa a multiplicar y ya el voltaje quedó despejado. Sin embargo, el modelo que estoy mostrando acá, por medio de este triángulo, a muchos les ha resultado. Y bueno, el triángulo es así, ¿no? En la parte de arriba está B, en la izquierda está intensidad y en la derecha está la resistencia. Y ahí está la fórmula general, ¿no? La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿Ok? Si yo quiero despejar la intensidad, fíjate bien que manejo el mismo triángulo, pero mirándola ahí me doy cuenta que puedo observar que el voltaje y la resistencia están dividiéndose en el triángulo. ¿Ves? Voltaje está arriba y R está abajo. Entonces puedo decir que por medio de ese triángulo, yo puedo decir que la intensidad automáticamente es igual al voltaje sobre la resistencia. No tengo que hacer un despeje ni nada. Lo que sí es que tengo que memorizarme el triángulo. Y el triángulo siempre es lo mismo. Arriba B, a la izquierda intensidad y a la derecha resistencia. Y la última, fíjate bien que el triángulo no cambia. ¿Ok? Pero si me enfoco en la B, puedo observar que la intensidad y la resistencia, por estar en la misma línea, se están multiplicando. Entonces, esto es un truquito que han desarrollado en la educación y algunos ingenieros, ¿ok? Sin embargo, no comparto mucho esto, pero el que le guste y el que le parezca fácil, ahí está, pues, lo tiene a la mano para poder estudiarse. Entonces, esto me permite saber cómo despejar cada una de las letras, ¿ok? Entonces, quiero explicar un poco sobre esto de la resistencia. Nos vamos a imaginarnos una llave de abertura de agua, ¿ok? O una fuente de alimentación de agua, ¿ok? Yo puedo abrir esa llave, ¿ok? O la manilla y me va a salir un chorro de agua, ¿no? ¿Ok? Pero más adelante yo voy a colocar una extensión, ¿ok? Vamos a colocar acá, en el recorrido de la manguera, voy a colocar una extensión donde esa extensión me da un diámetro menor. Fíjate bien el diámetro de esta manguerita y mira el diámetro de esta manguerita. ¿Ok? Claro. Por acá fluye una cantidad de agua y por acá fluye otra diferente de agua. ¿Por qué? Porque ahora la manguera tiene un diámetro más pequeño. ¿Ok? Tiene un diámetro más pequeño. Entonces, en este caso tengo la fuente que es la salida del agua. ¿Ok? Le vamos a llamar como la fuente de alimentación. Entonces, el cable que viene de la casa hacia la casa, del poste a la casa,
Esa es la fuente de voltaje. Es la que recibimos nosotros como fuente de voltaje. ¿Ok? La corriente, ¿ok?, está relacionado, ¿ok?, con el flujo que pasa en este caso por acá. ¿Ok? Ese va a ser la corriente. Pero fíjate bien que la corriente en este flujo, ¿ok?, en la extensión que coloqué, es totalmente diferente. ¿Ok? Vamos a llamarlo intensidad 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el diámetro de la manguera ahí fue reducido. ¿Ok? Y esto que está acá, que es la extensión, justo en donde coloqué la extensión, ahí es donde está la resistencia. ¿Ok? La resistencia. ¿Ok? Entonces, para que vean algo muy didáctico, algo muy práctico que hay acá, que a mí me gusta. Imagínense usted algo de eso. Mire, el voltaje es la fuente, ¿ok? Él está ahí en todo momento dispuesto a pasar, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa por ahí? Pasa es el amperaje, ¿ok? El amperaje. Sin embargo, tenemos la resistencia, que son los ohmios, ¿ok? Que este ohmio controla ese amperaje que pasa por esa tubería. ¿Okay? Bastante interesante el dibujo. De verdad me gusta muchísimo porque a pesar que es muy infantil el dibujo, ¿okay?, realmente nos muestra cómo es que se comporta la electricidad, ¿ok?, que está compuesto por voltajes, amperajes y por el que es el controlador, ¿no?, que es la resistencia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una resistencia, ¿ok? Por ejemplo, para una resistencia de 10 ohmios, ¿ok?, aquí está, para una resistencia de 10 ohmios, ¿ok?, yo voy a tener variables que son directamente proporcionales, ¿no?, para ellos. Es decir, que al utilizar yo un amperio, ¿ok?, para él voy a estar obteniendo y voy a tener 20 voltios, voy a tener una relación de 10 ohmios. Igualito para 2, ¿ok? Entonces tengo 20 y para 3 amperios voy a estar usando 30 voltios y así sucesivamente voy a estar creciendo, ¿ok?, en forma lineal. Es decir, que estamos en presencia de que la corriente eléctrica, mirando un poco en la parte de cálculo, es una ecuación lineal, ¿ok? Y se refleja de esa forma. Ahora, esto es simplemente para mostrarles cómo es que se comporta la corriente, ¿no? Ahora, dentro de la resistencia eléctrica hay asociación de resistencias. Dice que en los circuitos eléctricos se utilizan conductores que se caracterizan por su resistencia. Las resistencias se pueden organizar en serie o en paralelo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos en este caso, de serie, ¿ok?, hablamos de que las resistencias están construidas enseguida una al lado de la otra. ¿Ok? Esto puede relacionarse, ¿no? Esto puede relacionarse, y fíjese bien que puede relacionarse a las extensiones de las luces de Navidad. ¿Ok? Que usted ve un bombillito, una bombilla una al lado del otro, ¿no? Normalmente esas bombillas están en series, normalmente. Pero hay otra relación que es las resistencias en paralelo, ¿ok?, donde hay un corte en el circuito, que son estos dos,
y ellos, ok, las dos resistencias están en paralelos, ok, en paralelos. ¿Te acuerdas cuando te dije que en nuestra casa entra un cable de 220, pero él se divide en dos? Bueno, porque necesitan que la corriente sea distribuida en la casa por dos fuentes, ¿ok? Ya que nuestros aparatos son de consumo de 110, ¿ok? Y por lo tanto nuestra casa, ¿ok? Están en este caso en la distribución de la entrada en paralelo, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de en serie, lo podemos observar en nuestra casa también, ¿no? Porque de pronto usted tiene un apagador o un switch para encender la luz de la sala, pero la sala tiene dos bombillas, ¿no? Dos bombillas. Si usted enciende, ¿ok? Al encender, esas dos bombillas se prenden. ¿Eso qué quiere decir? Que al prenderse, ellas estaban en serie, ¿ok? ¿Estamos claros? Ahora, fíjate bien que cuando prendiste esa luz, ¿ok? No se prendió la del cuarto, no se prendió la de la cocina. ¿Saben por qué? Porque la de la cocina y la del cuarto, con respecto a la de la sala, están en paralelo, ¿ok? Eso quiere decir que están separados por algunas resistencias que no permiten el paso de corriente para esa zona y están en paralelo con todo el resto de las zonas que están en el cuarto, ¿no? ¿Ok? Para saber un poquito de esto más a fondo, de pronto, si a alguno de ustedes le llama la atención la parte eléctrica, la parte de electricidad, electrónica, aquellos que son curiosos, normalmente sucede mucho esto con nosotros los hombres, ¿no? Con los niños. Pero de pronto habrán niñas que les parece interesante, ¿no? Les parece muy interesante esta parte, ¿ok? Y ahí es donde de pronto puede abrir esa curiosidad de esta parte tecnológica, ¿no? Ahora, hoy solamente vamos a hablar de las resistencias en serie. Y la próxima clase vamos a hablar de las resistencias en paralelo. Dice que dos o más resistencias se encuentran asociadas en serie cuando están conectadas unas a continuación de otras, de tal forma que cada una de ellas hace parte del circuito. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese cable? No, fíjate bien que es un solo cable que en este caso está conectada a la resistencia 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Qué es lo que pasa con un circuito en serie? Que al desconectar un cablecito de esto, si yo corto este cable acá, resulta que el circuito se apaga por completo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos estaban en serie. ¿Ok? Igual, de la misma manera, ¿ok? Si corto acá, ¿ok? Por supuesto, la corriente deja de circular y ninguna resistencia va a funcionar, ¿ok? Por eso que yo daba el ejemplo de las bombillas de la extensión de Navidad. No sé, tengo mucho tiempo que no manipulo ese tipo de extensiones, pero fíjate bien que anteriormente uno desconectaba un bombillo de eso, una bombilla de esa, y el circuito se apagaba por completo. Pero si uno conectaba la bombilla, todo el circuito volvía a encender. ¿Ok? Entonces, es algo como para que ustedes puedan entender de lo que estoy hablando, ¿no? De lo que estoy diciendo. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ok? Fíjate bien que estos están en serie, todos conectados en el mismo cable, ¿no? Y también se pueden ver de esta manera. La resistencia normalmente se ven con una especie de zigzag en el plano, en los planos del, incluso si usted voltea el televisor o la lavadora o la licuadora también, algunos
o algunos de la mayoría de ellos traen un manual, siempre hay gráficos de circuitos, ¿no? ¿Ok? Y también se puede dibujar de la manera como está en la parte de abajo. La resistencia también se puede dibujar en forma también de rectángulo, ¿ok? Es algo muy particular que al dibujar, y lo voy a explicar aquí en este momento, ¿no? Vamos a ver si me puede ayudar el mouse. Si yo dibujo la conexión de una resistencia y comienza en la parte de abajo, ¿no? Entonces yo puedo construir la resistencia, pero cuando termine, tengo que terminar en la parte de arriba, ¿ves? Igualito si comienzo hacia arriba, ¿ok? Entonces, cuando ya vaya a terminar, ¿ok? Debo terminar por la parte de abajo, ¿ves? Ahí está. Es una forma para que cuando ustedes vean los circuitos y pueden observar lo que están en pantalla, que cuando comienza uno por arriba, termina por debajo, o cuando comienza por la izquierda, termina por la derecha. Sin embargo, este tipo de circuito no tiene ese problema, porque este circuito, esta resistencia, perdón, simplemente son rectangulares y representan una simbología igual que esta que está acá, igualito, ¿ok? Es solamente un criterio del dibujo, ¿ok? Del dibujante del circuito. Es simplemente un criterio, ¿ok? Fíjate bien que las resistencias se marcan en ohmio, que es la figurita esa que se ve ahí, que parece, bueno, no conozco mucho el tema, pero lo usan mucho los caballos en sus patas, ¿ok? Desconozco el tema, de pronto algunos de ustedes conocen ese término, ¿ok? Pero ese símbolo, ¿ok? Representa ohmio, la simbología en resistencia, ¿no? Bueno, ahora, cuando hablamos de un circuito en serie, ya sabemos que lo que tenemos es un circuito en serie porque están conectados todos al mismo, ¿ok? Consideramos la ley de ohmio, que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Pero dentro de un circuito en serie, la intensidad de corriente siempre es la misma porque están uno al lado del otro. Es decir, la intensidad que entra acá, ok, va a ser igual en este punto, va a ser igual en este punto y va a ser igual en este punto. Y en todo el recorrido va a ser igual, ok. Entonces es una fórmula que a usted no se le puede olvidar, que la intensidad en un circuito de serie siempre va a ser igual, ok. Ahora, ¿qué no es igual? El voltaje. Si yo tengo el voltaje acá, ok, supongamos, ¿no? Que aquí el voltaje sea 110, ok, supongamos que aquí el voltaje sea 110. Esos 110 van a entrar, pero se van a distribuir aquí, se va a distribuir aquí y se va a distribuir aquí. Y la suma de ellos, ok, va a ser igual al final, va a ser igual a 110 voltios. Eso es un ejemplo, ¿no? Por eso es que dice aquí en la fórmula que el voltaje total va a ser la suma del voltaje en cada resistencia, ¿ok? Es decir, que por eso que tiene el 1, por eso que tiene el 2 y por eso que tiene el 3. ¿Por qué? Porque yo voy a medir voltaje, ¿ok? En la primera resistencia, voltaje 1, voy a medir voltaje 2, ¿ok? Y voy a medir voltaje 3 en cada resistencia, ¿ok? Y fíjate bien que la suma de cada uno, la suma de ellos, en este simple ejemplo que estoy dando, ¿ok? Me tiene que dar 110, ¿ok? Interesante. Y la resistencia, ya sabemos que la resistencia total de todo el circuito va a ser la suma de las tres resistencias, ¿no? Y por eso es que cada una tiene un valor, ¿ok? Entonces,
Si yo quiero saber, yo quiero convertir esas tres resistencias en una sola, vamos a ver cómo me sale. La resistencia acá, ¿ok? Termino abajo y llego acá. Si yo quiero unir estas tres resistencias en una sola resistencia, entonces lo que quiero es tener una resistencia total. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente sumarlas, ¿ok? Y me va a dar una resistencia total, ¿ok? Y esa es la razón de esta fórmula que está acá. Y así es como se comportan los circuitos en serie, ¿ok? Ahora, vamos a necesitar la ley de Ohm para algunos datos que no tengamos y que poderlos calcular, ¿no? Y para eso, bueno, vamos a ver un ejercicio donde yo se lo voy a explicar cómo se resuelve, pero usted se va a encargar de terminarlo, culminarlo, ¿ok? Aquí tenemos determinar la intensidad de la corriente, es decir, me están pidiendo I, ¿ok? Y me están pidiendo el voltaje en cada resistencia, ¿ok? Por supuesto, tenemos toda la fórmula que teníamos en la lámina anterior, la voy a colocar ahí a mano derecha porque las vamos a necesitar para poder resolver, ¿no? Entonces, en la primera parte, necesito la intensidad de la corriente. Pero pregunto, por lo que ya estudiamos anteriormente, ¿cómo se comporta la intensidad en todo el circuito? ¿Ok? Ahí está en la fórmula a mano derecha, donde dicen que la intensidad de la corriente se comporta igual en todo el circuito. Es decir, en R1 la intensidad tiene que ser igual que en R2, en la resistencia 2, y que en R3 también la intensidad va a ser igual, y que en R4 la intensidad también va a ser igual que también a la de R5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una fórmula, ¿ok?, que ya acabamos de estudiar en la lámina anterior y que la estoy agregando aquí como dato dentro del problema. ¿Ve? ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, por supuesto, como es una fórmula, aquí hay más I, ¿no? Aquí está I4, ¿ok? Y está I5, ¿ok? Importante eso, ¿ok? Te recuerdo que en la fórmula te colocan solamente hasta I3, ¿no? Pero tú puedes, si hay 20 resistencias, entonces la intensidad es igual a I1, igual a I2, igual a I3, igual a I4, igual a I5, hasta el número de resistencias que hay, ¿ok? Importante aclarar eso. Ahora, para calcular la intensidad, entonces utilizo la fórmula de la ley de Ohm. Fíjate bien, aquí está la ley de Ohm, ¿ok? Pero ya yo despejé la intensidad. Y bueno, ya esa parte o ustedes se aprenden el triangulito de allá arriba, ¿ok? Y la fórmula es muy sencilla, ¿no? Para despejarla, ahí está dividiendo, pasa a multiplicar acá, ¿ok? Pasa a multiplicar. Y esta R pasa en donde está la I a dividir. Y listo. Y por eso es que me da aquella fórmula que está abajo. Entonces, borramos. Ahora, ¿tengo el voltaje total? Sí lo tengo. El voltaje total me lo da en el circuito, que en este caso son 220. Es decir, que ya yo tengo acá en el voltaje, tengo una entrada de 220 voltios. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entre la resistencia, pero resulta que la resistencia tengo es R1, R2, R3, R4, R5. Necesito la resistencia total del circuito. Y para obtener la resistencia total del circuito, ¿ok?, tengo esta formulita que está acá, que me va a ayudar. ¿Ok?
que para poder tener la R total, tengo que sumar todos los valores de la resistencia que está en el circuito. Es decir, que yo tengo que sumar 100, 200, 220, 140 y 220. ¿Ok? Al sumar todo eso, el resultado lo voy a colocar aquí dividiendo. ¿Ok? Y automáticamente voy a tener la intensidad de corriente que pasa por ese circuito. ¿Ok? Bueno, prácticamente hice yo la pregunta, ¿no? Ahora sí, lo de ustedes es simplemente sumar y dividir, ¿no? Multiplicar, sumar y dividir. No sé si ustedes van a tener problemas con eso, pero sin embargo, reitero esto. Si usted tiene problemas con esas cuentas de suma, resta y división, por favor, pregúnteme, ¿ok? Estoy a la orden por el chat, en el WhatsApp, y si tiene problemas, pregúnteme por esas cuentas, ¿no? Sin embargo, hay una segunda pregunta que es el voltaje en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia. ¿Por qué me están preguntando que el voltaje en cada resistencia? Ok, sabemos que la intensidad es igual en todo ese circuito. Ya lo expliqué. Y que cada una de ellas tiene un valor de resistencia. Cada uno tiene un valor. Es decir, que si cada una tiene un valor y utilizan la intensidad de corriente que ya lo calculé, que está aquí, este valor es este que voy a usar acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo calculé. ¿Ok? Ya puedo hallar el voltaje que va a pasar por cada resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Coloco voltaje 1 igual a la resistencia 1. ¿Cuánto es la resistencia 1? 100. ¿Multiplicado por quién? Por la intensidad que va a estar en amperios. Pero esa intensidad, ya acabo de decir, ¿ok? Que es esta que yo calculé en la pregunta A. O en la pregunta 1, perdón. Ahora lo mismo tengo que hacerlo con R2, pero con voltaje 2, perdón. Pero ahora voy a utilizar el valor R2, que es 200, y lo voy a multiplicar por la intensidad que ya la calculé. Hago lo mismo con R3, ¿ok? Hago lo mismo con B4, voltaje 4, y hago lo mismo con B5. Algo muy importante, ¿no? ¿Ok? Esta fórmula que está acá. Usted quiere saber si este resultado y este resultado y este resultado y este resultado está bueno. Súmelo, sume los 5 resultados, ¿ok? Y al sumar, ¿ok? Al sumar los resultados me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 220 voltios o muy cerca a él. ¿Ok? De pronto no da 220 porque acuérdense que uno cuando está usando la calculadora uno obvia muchos decimales. ¿Ok? Entonces de pronto te va a dar 218 y algo, 219 y algo. Eso va a depender de la precisión de cuántos decimales ha tomado usted. Pero eso está bueno. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos la clase. Invitándoles a que continúen trabajando, que no se rindan, ¿ok? Que no desmayen y que sigan defendiendo su derecho al estudio. ¿Ok? Defiéndanlo. ¿Ok? Eso no es negociable. Lo decía en una charla que les daba en estos días. Defiéndelo. Defiende ese derecho. ¿Ok? Los que no defendamos ese derecho seremos unos cobardes en no seguir para defender nuestro derecho a estudio.
Y le voy a decir una cosa, y no sé si esto le puede afectar, ¿no? Dejar de estudiar ahorita en estos tiempos, eso lo puede hacer quien sea. Quien sea lo puede hacer. Ahora, no quien sea, se mantiene firme para seguir estudiando. ¿Ok? Entonces, Dios les bendiga. Saludos a sus padres y les bendigo.